Un apacible lunes de invierno en el corazón de Barcelona se transformó en una pesadilla inimaginable. En cuestión de minutos, las estrechas calles del casco antiguo se convirtieron en escenario de un estallido de violencia sin sentido. Varias personas aparecieron muertas o malheridas en distintos puntos del barrio gótico y el barrio de la Ribera, sin que al principio hubiera una explicación clara. Nadie podía imaginar que todos esos horrores estuvieran conectados, ni que el responsable fuera un joven turista extranjero que hasta entonces pasaba desapercibido. Fue un episodio breve pero brutal, cuyo misterio conmocionó a la ciudad y dejó una pregunta en el aire. ¿Qué llevó a aquel hombre a desatar semejante orgía de violencia? Muy buenas y bienvenidos una noche más a Así Matan, vuestro canal de crímenes reales. En la entrega de hoy exploraremos uno de los casos más sobrecogedores de los últimos años en España, el triple crimen de Barcelona perpetrado por Jon Musetescu, un ciudadano sueco que en apenas una hora cegó 3 vidas y sembró el caos en pleno centro de la ciudad condal. Antes de adentrarnos en esta historia real, quiero daros las gracias por vuestro apoyo constante. Vuestros comentarios y nuevas suscripciones ayudan a que esta comunidad siga creciendo día a día. Si os gusta este contenido, os animo a dar like al vídeo, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguna de las investigaciones. Y no olvidéis seguirme en Instagram, donde podréis conocer una faceta más personal de quien os habla. Sin más, acomodaos y apagad las luces, porque hoy viajamos a enero de 2020 para revivir minuto a minuto cómo un viaje de placer se convirtió en una serie de crímenes atroces. Comenzamos. Jon Musetescu Werber llegó a Barcelona el 13 de enero de 2020 con la intención de pasar una semana de vacaciones en la ciudad. Tenía 29 años, era de nacionalidad sueca pero de origen rumano y atravesaba un momento difícil en su vida. Tras estudiar Derecho durante 5 años en la Universidad de Uppsala, abandonó la carrera y manifestó a su familia su deseo de ser escritor. En 2016 se casó, aunque el matrimonio duró apenas un año, y aquella ruptura precipitó un declive en su salud mental. Jon sufrió episodios de depresión y ansiedad desde 2017 y fue sometido a diversos tratamientos médicos en Suecia. Le recetaron ansiolíticos y acabó desarrollando adicción a esos fármacos. Más tarde también comenzó a consumir cocaína. Pese a ello, ningún informe psiquiátrico determinó que padeciera una enfermedad mental grave que le hiciera perder el contacto con la realidad. Los expertos describieron su personalidad como antisocial y carente de empatía, un trastorno de la personalidad que, si bien afectaba a su forma de relacionarse, no le impedía distinguir el bien del mal ni controlar sus actos. Con el apoyo económico de su padre Trajan, Jon decidió tomar un respiro e hizo varios viajes por Europa a finales de 2019, tratando de encontrar un nuevo rumbo. Pasó temporadas breves en Dinamarca, Alemania, Francia y Luxemburgo, hasta que finalmente planificó una estancia en Barcelona de una semana, con vistas a quizás establecerse allí y trabajar como electricista en el futuro. Sus padres confiaban en que aquel viaje le sentaría bien. Jon les hablaba con entusiasmo de la capital catalana, afirmando sentirse renovado y eufórico. En mensajes enviados a su familia durante esos días, llegó a exclamar: «Aquí podría escribir 10 libros, ¡qué ambiente!», mostrando un optimismo que contrastaba con sus recientes años de apatía. Parecía que Barcelona le estaba devolviendo las ganas de vivir. En Barcelona, Jon se alojó en la zona céntrica y aprovechó para conocer la ciudad y entablar nuevas amistades. Durante una de sus salidas nocturnas conoció a Héctor Núñez, un joven barcelonés de 30 años. Según contaría más tarde, enseguida conectó con Héctor y lo consideró un amigo muy bueno que creía que sería para toda la vida. Pasaron tiempo juntos en esa semana compartiendo confidencias e incluso momentos de intimidad personal. Héctor vivía en un piso de la calle Portalnou, en el barrio de la Ribera, Ciudad Bella, y disponía de bastante cocaína en su vivienda.
La fiscalía barajaría después la hipótesis de que John acudió allí para comprar droga, aunque tampoco se descartó que mantuvieran relaciones sexuales consentidas. Fuera como fuese, Héctor se ganó la confianza de John durante aquellos días. Nada hacía presagiar el violento desenlace que tendría aquella incipiente amistad. El lunes 20 de enero de 2020 era el último día del viaje de John Musetescu. Tenía previsto tomar un vuelo de regreso a Suecia esa misma jornada. Sin embargo, en lugar de un tranquilo día de despedida, Barcelona se convertiría en el escenario de una hora de cólera descontrolada. A continuación relataré cronológicamente los hechos de ese día fatídico, tal y como pudieron reconstruirlos los investigadores a partir de numerosos testimonios y pruebas forenses. En torno al mediodía del 20 de enero, John se dirigió al apartamento de Héctor Núñez, situado en un tercer piso de la calle Portalnou. Llevaba apuntada la dirección en un pequeño papel adhesivo, señal de que planificó aquella visita. Héctor lo recibió en su domicilio. Es posible que consumieran cocaína juntos, dado que luego se encontraría droga, una báscula de precisión y bolsas en el piso. En algún momento de esa reunión, todo dio un giro inesperado. Hasta el día de hoy, solo John conoce con exactitud qué ocurrió dentro de aquel piso entre él y Héctor. Lo cierto es que algo desencadenó en John una furia homicida incontenible. Según los peritos, puede que hubiese algún tipo de acercamiento sexual que derivó en conflicto, o tal vez John sufrió un brote de ira por causas nunca esclarecidas. Años después, él alegaría que Héctor intentó drogarlo y abusar sexualmente de él contra su voluntad, diciéndole que quería convertirlo en su esclavo sexual, motivo por el cual reaccionó violentamente. Sin embargo, esa versión nunca pudo ser probada y durante el juicio el propio John optó por guardar silencio al respecto. Lo que sí se comprobó es la extrema brutalidad con la que John atacó a Héctor. Armado con un cuchillo, presumiblemente tomado de la cocina de la vivienda, le asestó más de 250 puñaladas a su víctima. La autopsia contabilizó alrededor de 249 heridas de arma blanca repartidas por todo el cuerpo de Héctor, incluyendo al menos una veintena de cuchilladas en el cuello que prácticamente le ocasionaron una degollación. Además, John le colocó una bolsa de plástico atada alrededor de la cabeza, asfixiándolo. Los forenses no pudieron determinar si la causa final de la muerte fue el apuñalamiento frenético o la asfixia, dada la combinación de lesiones mortales que presentaba el cadáver. Héctor Núñez, que apenas tenía 30 años y tantos planes por delante, se convirtió así en la primera víctima de John Musetescu. Tras cometer el asesinato, John quiso borrar las huellas de su acto atroz. Prendió fuego al piso de Héctor, intentando provocar un incendio que destruyera evidencias del crimen. Las llamas comenzaron a extenderse por la vivienda, generando humo que alertó rápidamente a los vecinos del edificio. Eran aproximadamente las 3 de la tarde cuando los residentes llamaron a emergencias al ver humos saliendo del apartamento. Musetescu, consciente de que el incendio pronto atraería a la policía y a los bomberos, improvisó su fuga. Agarró una mochila donde guardó algunos objetos de valor pertenecientes a Héctor. Más tarde se le incautaron joyas de la víctima dentro de esa mochila y se descolgó por el balcón de la vivienda para alcanzar la calle. No salió por la puerta principal, probablemente para evitar ser visto por algún vecino. Descendió por la fachada desde aquel tercer piso con sorprendente agilidad, llevando consigo también una bicicleta y un casco que había en el domicilio. ¿Pero por qué no entra el chico en el balcón? Voy a mirarlo.
A esa misma hora, efectivos de bomberos de Barcelona llegaban al edificio para sofocar el incendio. Cuando lograron entrar al piso en llamas, se encontraron con una dantesca escena. En el baño yacía el cuerpo sin vida de Héctor, con la bolsa de plástico aún anudada en la cabeza y el cuerpo mutilado por cientos de puñaladas. El fuego provocado por John no llegó a borrar la evidencia principal. El cadáver de la primera víctima dejaba claro que se trataba de un asesinato. Barcelona aún no lo sabía, pero acababa de comenzar un sangriento recorrido criminal. John Musetescu tocó tierra en la calle tras descolgarse por el balcón, alrededor de las 15 horas. Se hallaba en pleno barrio de la Ribera, una zona de callejuelas estrechas y antiguas, contiguas al barrio gótico. Con la adrenalina a tope y decidido a escapar, el joven sueco emprendió la huida a pie cargando la mochila y posiblemente empujando la bicicleta que había tomado. En esos primeros instantes de fuga, John se topó con su segunda víctima, completamente al azar. En la calle Arc de Sant Vicent, a pocos metros del edificio de Portalnou, la vecina de un inmueble salió a su portal en el momento equivocado. Se trataba de Concepción Rosa Díaz, una mujer de 77 años que vivía en la zona de toda la vida. Al verla, John la abordó repentinamente en el portal sin mediar palabra. Desató contra ella una agresión salvaje. La golpeó repetidas veces en la cabeza con enorme violencia hasta dejarla gravemente herida en el suelo. Las investigaciones posteriores indican que probablemente la tomó del cuello o la estranguló mientras le propinaba golpes con la cabeza y contra la pared, en un arrebato brutal de fuerza desmedida. La anciana no tuvo posibilidad de defensa alguna. El ataque fue súbito, sorpresivo y absolutamente despiadado. Concepción quedó tendida en el interior del portal, con un fuerte traumatismo craneal. John, sin detenerse a comprobar si aún vivía, aprovechó para robarle sus pertenencias personales. Le sustrajo la cartera, el teléfono móvil, las gafas, el reloj y las llaves, antes de huir del lugar apresuradamente. Minutos después, vecinos encontrarían a la señora Concepción sin vida en el rellano de la escalera. Sería declarada muerta a causa del traumatismo, convirtiéndose en la segunda víctima mortal de la furia de Musetescu. Con 2 personas asesinadas en su camino, John continuó deambulando por las calles cercanas. Testigos lo describieron más tarde como un hombre joven, delgado, vestido de negro y con el semblante fuera de sí, conmovido o bajo los efectos de alguna sustancia. Y de hecho, horas más tarde, cuando fue sometido a análisis médicos, se confirmaría que había consumido cocaína ese día, aunque aparentemente no presentaba alteraciones cognitivas graves por esa causa. Su estado era de agitación y rabia, pero comprendía lo que hacía. Desorientado pero determinado a huir, John pronto vio una oportunidad para acelerar su escape. Un repartidor de la empresa Globo circulaba por el cercano Passeig del Born con su motocicleta de reparto. Sin dudarlo, John atacó al motorista para robarle el vehículo. Le salió al paso y de una patada logró tirarlo al suelo. Luego le propinó varios puñetazos fuertes en el costado y las costillas, reduciéndolo violentamente. El repartidor, aturdido por los golpes, no pudo poner resistencia mientras John se subía a su moto y arrancaba. Afortunadamente, aquel repartidor sobrevivió a la agresión con lesiones menores. Visto lo visto, tuvo suerte, comentaron vecinos al relatar lo ocurrido. Para John, en cambio, obtener esa motocicleta significó ampliar su radio de movimiento y sentirse más capacitado para evadir a la policía. Montado en la moto robada, John se alejó de la zona del Born. Según reconstruyeron las cámaras de seguridad y los testimonios, condujo de forma errática por las calles del casco antiguo durante algunos minutos. Ya había transcurrido alrededor de media hora desde el primer crimen. Cabe destacar que a esa altura los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona ya estaban recibiendo avisos. Por un lado, el incendio y el cadáver hallado en Portalnou. Por otro, una anciana muerta en Arc de Sant Vicent. Y además, se acababa de reportar el asalto a un repartidor en el Passeig del Born. En esos momentos iniciales, nada hacía pensar que todos esos sucesos estuvieran relacionados. Pero las autoridades empezaron a movilizar recursos a varias zonas simultáneamente.
John condujo la moto hacia el área del barrio gótico, probablemente intentando alejarse del lugar de los primeros crímenes. Se detuvo frente a un pequeño comercio, una zapatería, en la calle del Bisbe, muy cerca de Plaza Sant Jaume, donde se encuentran el Ayuntamiento de Barcelona y el Palacio de la Generalitat. Su intención parece haber sido cometer un atraco para conseguir dinero o simplemente continuar con su espiral violenta. Armado con el mismo cuchillo de grandes dimensiones que había utilizado antes, entró por la parte trasera de la zapatería, accediendo por un almacén cuyo acceso desde la calle estaba abierto, e intentó intimidar a los trabajadores del local. Empuñando el cuchillo, exigió que le dieran el dinero de la caja registradora, pero los dos empleados presentes reaccionaron rápidamente. Uno de ellos comenzó a gritar pidiendo auxilio. Tiene un cuchillo, mientras el otro, un joven zapatero, se encaró con John tratando de mantenerlo a raya detrás del mostrador. Se inició así una suerte de juego del gato y el ratón dentro de la tienda. John intentaba abalanzarse con el arma sobre el zapatero y este escapaba rodeando el mostrador, manteniendo siempre un mueble de por medio para que el agresor no pudiera alcanzarlo. Durante esos tensos segundos, los gritos de alarma alertaron a otros comerciantes y viandantes de la calle del Bisbe, que a esa hora de la tarde, pasadas las 15:30, suele estar concurrida. Viendo frustrado su intento de robo y ante el revuelo generado afuera, John decidió desistir y salió de la zapatería con las manos vacías. Afuera, se puso la capucha de su sudadera para intentar ocultar parcialmente su rostro y caminó apresuradamente hacia la Plaza Sant Jaume, que estaba a pocos metros. Al llegar a la Plaza Sant Jaume, centro neurálgico donde se alzan los edificios del Ayuntamiento y la Generalitat, Jon Musetescu estaba a punto de enfrentarse con su tercera y última víctima. Eran cerca de las 15:45 horas de la tarde. En ese momento, David Caminada, un hombre de 52 años, salía de trabajar de la sede del Ayuntamiento de Barcelona junto a algunos compañeros. David era un empleado municipal muy querido, ejercía como técnico de comunicación digital del ayuntamiento y además era periodista de larga trayectoria, incluso profesor asociado del periodismo en la Universitat Pompeu Fabra. Aquel lunes por la tarde, Caminada se despedía de sus colegas para regresar a casa, sin saber que se toparía cara a cara con un peligro mortal. Jon avistó a David Caminada en la plaza y reparó en que llevaba consigo un maletín o bolsa de trabajo. Movido quizá por un impulso de robo o simplemente por prolongar su racha violenta, Jon se aproximó rápidamente a David. Intentó arrebatarle la bolsa delante de la misma puerta del ayuntamiento. David, que no entendía qué ocurría, opuso resistencia e instintivamente forcejeó para no soltar sus pertenencias. Fue entonces cuando Jon, fuera de sí, le clavó el cuchillo 2 veces en el pecho. Las puñaladas fueron certeras, alcanzando órganos vitales. David Caminada cayó al suelo malherido, mientras Jon aún blandía la navaja. Un compañero de trabajo de David, al presenciar la agresión, se abalanzó valientemente para intentar detener al agresor, y en el forcejeo resultó herido en una mano por el cuchillo de Jon. Have to push him. Hey! 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 A pesar de la herida, este compañero y otros funcionarios municipales no se echaron atrás. Comenzaron a rodear y acorralar a Jon, gritándole y tratando de desarmarlo. La plaza, normalmente concurrida por turistas y peatones, se convirtió en una escena caótica con gente corriendo a buscar ayuda. Justo enfrente se encontraba un puesto de la Guardia Urbana que custodia la entrada del ayuntamiento. Una dependienta de la zapatería que Jon había intentado asaltar llegó corriendo hasta los agentes urbanos para alertarles. Hay un hombre con un cuchillo atacando gente. En cuestión de instantes, varios guardias urbanos y mossos de escuadra que patrullaban la zona convergieron en la plaza.
John, viéndose rodeado, todavía intentó zafarse y esbozó huir hacia la cercana calle de Cal o la calle Ferran, pero ya era tarde. Entre los ciudadanos y los policías lograron arrinconarlo, y tras un breve forcejeo en el que opuso gran resistencia, consiguieron arrebatarle el cuchillo y reducirlo contra el suelo. Eran las 15:50 aproximadamente cuando John Musetescu fue detenido en plena Plaza San Jaume, poniendo fin a su violenta escapada. La secuencia de sucesos de esa hora había sido tan vertiginosa que costó unos minutos atar cabos. En esos instantes, David Caminada yacía en el suelo de la calle Paradís, una de las que desembocan en la plaza, con 2 heridas profundas en el tórax. Sus compañeros intentaban contener la hemorragia haciendo presión mientras llegaban los servicios médicos de urgencia. David aún estaba con vida en ese momento. Una ambulancia lo trasladó al Hospital Clínic en estado crítico alrededor de las 16 horas. Allí sería intervenido de urgencia y llevado a la UCI. Lamentablemente, pese a los esfuerzos médicos, David Caminada falleció 2 días después, el miércoles 22 de enero, a causa de las lesiones irreversibles que le produjeron las puñaladas. Su muerte elevó a 3 el número de víctimas mortales de aquel inexplicable episodio de violencia. Entretanto, los agentes esposaron a John Musetescu y lo introdujeron en un vehículo policial. El detenido se encontraba muy alterado, sudoroso, con la mirada desencajada y gritando incoherencias. Según reportes oficiales, incluso intentó autolesionarse en repetidas ocasiones dentro del coche patrulla, golpeando su cabeza contra la mampara de seguridad. Debido a su estado de agitación extrema, los agentes optaron por trasladarlo primero al Hospital del Mar, bajo custodia, para que fuera evaluado. Ingresó en urgencias con algunos rasguños y cortes leves, posiblemente sufridos durante los forcejeos de la detención, y los médicos comprobaron también los niveles de sustancias en su organismo. Como mencionamos, dio positivo por consumo reciente de cocaína, pero los facultativos concluyeron que no presentaba ninguna alteración neuropsiquiátrica aguda por drogas en ese momento, es decir, no estaba en un delirio tóxico ni en estado psicótico, pese a su comportamiento errático. Más bien parecía plenamente consciente pero enfurecido. Bajo estrictas medidas de seguridad, John fue dado de alta del hospital pocas horas después y conducido directamente a dependencias policiales. Ahí los investigadores de Mossos d'Esquadra comenzaron a interrogarlo y a recopilar evidencias para entender lo ocurrido. La cronología de los hechos empezaba a aclararse. En el lapso de unos 60 minutos, aquel hombre había perpetrado 3 homicidios en distintos puntos de Ciutat Vella, además de múltiples agresiones y robos. Barcelona acababa de sufrir uno de los crímenes múltiples más terribles de su historia reciente. Tras la detención de John Musetescu, la policía catalana y la policía científica se volcaron en reconstruir con exactitud cada paso de la sangrienta ruta que había seguido. Los distintos escenarios del crimen, el piso incendiado de Portalnou, el portal de Arc de Sant Vicent, la motocicleta abandonada del repartidor y el lugar del apuñalamiento de David, fueron acordonados y examinados minuciosamente. No tardó en confirmarse oficialmente que todos los incidentes estaban conectados. Las 3 muertes son obras del mismo individuo, anunciaron las autoridades una vez analizadas las pruebas e interrogados los testigos. Los vecinos del edificio de Héctor Núñez pudieron relatar que vieron a un hombre saltando por el balcón instantes antes de que se declarara el incendio, y las descripciones físicas coincidían con el detenido. Además, en la mochila que John llevaba consigo se encontraron objetos de las víctimas, las joyas de Héctor, el teléfono y pertenencias de la señora Concepción, incluso las llaves de la moto de Héctor y de la vivienda incendiada. Todo encajaba para dibujar un mismo recorrido criminal. Una de las incógnitas más grandes para los investigadores fue entender el motivo detrás de semejante espiral de violencia. ¿Por qué John Musetescu, un visitante sin antecedentes en España y que hasta entonces no había causado problemas evidentes, estalló de ese modo? Durante la fase de instrucción se supo que la policía contactó con las autoridades suecas y el consulado de Suecia en Barcelona para recabar información sobre John. Descubrieron que en Suecia John no tenía antecedentes penales graves, solo constaban sus historiales médicos por depresión y abuso de sustancias, pero nada que anticipara una conducta homicida.
Esto desconcertó aún más a los agentes. Al no haber un historial criminal, cobraba fuerza la teoría de algún trastorno mental o episodio psicótico transitorio. Sin embargo, conforme avanzó la investigación, esa hipótesis fue perdiendo peso. Los peritos psiquiatras designados por la justicia evaluaron a John Musetescu en profundidad, analizaron sus expedientes médicos suecos y les sometieron a entrevistas y test psicológicos mientras estaba en prisión preventiva. Su conclusión fue clara. John no sufría ningún trastorno psiquiátrico severo, como esquizofrenia o psicosis, que pudiera haberle hecho perder el control de sus actos el día de los hechos. Sí presentaba, eso sí, un trastorno antisocial de la personalidad, caracterizado por la falta de empatía, tendencia a la agresividad y dificultad para adaptarse a las normas sociales. Este perfil encajaba con su comportamiento violento y desafiante, pero implicaba que sabía lo que hacía en todo momento. Los expertos subrayaron que Musetescu distinguía perfectamente el bien del mal y que sus facultades volitivas e intelectivas estaban intactas durante el crimen. De hecho, su manera de actuar planificando su huida, intentando borrar pruebas, robando para facilitar su escape, revelaba frialdad y cierta intencionalidad. Como apuntó el fiscal del caso más adelante, queremos pensar que está loco porque así vivimos más tranquilos, pero hay personas que hacen el mal de manera gratuita e intencionada. Pese a este dictamen, la defensa de John sí exploró la vía de la salud mental en un primer momento. Su abogada de oficio se encontró con un cliente poco colaborativo. John se negó rotundamente a que lo tratasen como a un enfermo. Le comunicó que no quería que se esgrimiera una enfermedad mental como argumento en el proceso. Desde un inicio, John proclamó su inocencia absoluta en los interrogatorios, llegando a decir que todo el juicio contra él era una farsa y una broma montada en su contra. Según trascendió, llegó a insinuar teorías conspirativas descabelladas, como que los servicios secretos, llegó a mencionar a la KGB, estaban implicados en su caso, algo que ni siquiera su propia abogada estuvo dispuesta a mencionar formalmente dada la falta de sentido de tal afirmación. Esta actitud dificultó la estrategia de la defensa, pues la letrada consideraba en contra del criterio de su cliente alegar una enajenación mental transitoria o al menos el consumo de drogas como atenuantes para explicar la matanza. John no quería aceptar responsabilidad alguna ni admitir que algo anduviera mal en su cabeza. No obstante, de forma alternativa, su abogada sí presentó informes sobre sus antecedentes de ansiedad, depresión y adicciones, con la esperanza de que el tribunal considerase esos factores para atenuar la pena en caso de ser declarado culpable. Mientras la instrucción avanzaba, John Musetescu permaneció en prisión provisional en Cataluña, primero en la cárcel de Brians II, un centro penitenciario cercano a Barcelona. Su comportamiento en la cárcel fue tan problemático como lo había sido en la calle. Las autoridades penitenciarias reportaron numerosos incidentes violentos protagonizados por John durante su encarcelamiento preventivo. No se adaptaba a las normas, desafiaba constantemente a los funcionarios y mostraba una agresividad latente. En una ocasión, en mayo de 2022, llegó a agredir a 5 funcionarios de prisiones en un mismo episodio. Arrancó una rejilla metálica del respiradero de su celda de aislamiento y la utilizó como arma improvisada para golpear a los guardias que acudieron cuando comenzó a patear la puerta. 3 de los trabajadores resultaron heridos y 2 tuvieron que causar baja médica por las lesiones sufridas. Los sindicatos de prisiones denunciaron que Brians II había desoído las advertencias reiteradas sobre la peligrosidad de John y sus continuos desafíos, pues los funcionarios llevaban tiempo pidiendo su traslado a un módulo aún más seguro antes de que ocurriera algo grave. Tras esa grave agresión, John fue trasladado de centro penitenciario y se le mantuvo en régimen de aislamiento estricto. Estos hechos vinieron a confirmar el perfil del individuo violento impredecible que ya se había dibujado de él, reforzando la necesidad de extremar las precauciones de seguridad en torno suyo. El juicio por el triple crimen de Ciutat Vella tuvo lugar en julio de 2023, más de 3 años después de los hechos, en la Audiencia Provincial de Barcelona. Dada la gravedad del caso, se conformó un jurado popular para determinar el veredicto. John Musetescu, con 33 años ya cumplidos, compareció en la sala como acusado de múltiples delitos.
3 homicidios, 2 de ellos calificados como asesinatos agravados, incendio, robos con violencia, tentativa de robo con intimidación y lesiones, entre otros cargos. Su aspecto en el banquillo era el de un hombre desaliñado y a ratos ausente. A momentos parecía adormilarse, luego reía sin motivo o miraba fijamente a los miembros del jurado desconcertándolos. Tal como había anticipado, John se mantuvo callado durante la mayor parte del juicio. Rechazó hacer una declaración detallada de los hechos. Solo abrió la boca en contadas ocasiones para interrumpir el procedimiento con protestas fuera de lugar. Por ejemplo, cuando un perito describió su falta de empatía, John exclamó indignado: ¿De dónde saca usted que no soy empático? O para reiterar que todo aquello le parecía un montaje contra él. Nunca mostró arrepentimiento ni empatía para las víctimas. Más bien, mantuvo una actitud desafiante e incluso arrogante, según señalaron varios presentes en la sala. Durante el juicio se practicó abundante prueba pericial y testimonial que dibujó con nitidez la cadena de acontecimientos de aquella tarde de enero de 2020. No hubo dudas sobre la autoría. Decenas de testigos identificaron a John como el hombre que vieron en cada escena. Las cámaras de seguridad lo ubicaron en el recorrido y las pruebas forenses, huellas, ADN, sangre de las víctimas en su ropa, terminaron de incriminarlo. La propia defensa, consciente de la evidencia abrumadora, optó por una estrategia alternativa. Pidió la absolución por enajenación mental completa, argumentando que John sufría un trastorno que eliminaba su responsabilidad penal, o subsidiariamente que se le aplicaran atenuantes por su estado mental y el consumo de sustancias. Sin embargo, esta línea chocó frontalmente con los informes psiquiátricos oficiales, que, como ya mencionamos, negaban que el acusado tuviera sus facultades alteradas por locura o intoxicación en el momento del crimen. El fiscal del caso, Manuel Sancho, fue especialmente contundente en su alegato final. Reconoció que resulta tentador buscar una explicación psiquiátrica para hechos tan atroces. Queremos pensar que está loco porque así vivimos más tranquilos. No podemos admitir que una persona en su sano juicio haga esta barbaridad, dijo ante el jurado. Pero acto seguido remarcó: hay personas que hacen el mal de manera gratuita e intencionada, dejando claro que, a su juicio, John Musetescu era una de esas personas. El fiscal presentó a John como un individuo extremadamente peligroso, alguien que sabe distinguir el bien del mal, pero aún así actúa con maldad y violencia extremas. Recordó al jurado que incluso en prisión había seguido agrediendo a otros, prueba de su peligrosidad innata. Por ello solicitó que fuera declarado culpable sin ningún tipo de paliativo o disminución de pena. La sociedad se tiene que proteger, afirmó, pidiendo que lo encerraran por el máximo tiempo posible. En cuanto a la calificación jurídica, la Fiscalía calificó 2 de las muertes como asesinatos, Héctor Núñez y Concepción Díaz, al apreciar alevosía y ensañamiento, y la de David Caminada como homicidio, al no concurrir alevosía, dado que David pudo ver venir el ataque y trató de defenderse. Por el asesinato de Héctor, cometido con suma brutalidad y crueldad, pidió 25 años de prisión. Por el asesinato de la anciana Concepción, 20 años. Por el homicidio de David, 14 años. A ellos se sumaban las penas por los demás delitos: incendio intencionado, 4 robos con violencia, contando el robo de la bici, moto y los objetos sustraídos a las víctimas, un robo con intimidación en grado de tentativa, el asalto fallido a la zapatería y lesiones causadas al compañero de David. En total, la acusación solicitó una condena ejemplar que en la práctica equivalía a prisión permanente revisable, es decir, la máxima pena contemplada en el Código Penal español. Concretamente, el fiscal reclamó 2 penas de prisión permanente revisable, una por cada asesinato consumado, más 50 años adicionales por el resto de delitos. En España, la prisión permanente revisable implica cumplir al menos entre 25 y 35 años efectivos antes de que se pueda revisar la situación del reo, y está reservada para crímenes especialmente graves, como múltiples asesinatos. La defensa, por su parte, poco pudo hacer más allá de intentar sembrar dudas sobre la salud mental del acusado, pero los peritos clínicos llamados por la acusación fueron rotundos al declarar que John no padecía ninguna psicosis ni alteración profunda que explicara sus actos.
Incluso reconocieron que no todas las conductas tienen una explicación racional, dejando caer que quizás nunca sabríamos la verdadera motivación de John, pero que en cualquier caso él estaba consciente y furioso, no delirante cuando atacó. Ante estas evidencias, el jurado popular no tuvo demasiadas dudas. El 27 de julio de 2023, tras varias horas de deliberación, el jurado declaró a John Musurescu culpable por unanimidad de todos los cargos principales. Rechazaron expresamente que sufriera un trastorno mental que le eximiera de responsabilidad, confirmando que cometió los crímenes de forma consciente e intencionada. Días después, el magistrado presidente del tribunal dictó sentencia ajustándose al veredicto. La sentencia impuso a John una pena acumulada de 95 años de prisión, 2 delitos de asesinato, 1 de homicidio, 1 delito de incendio, 4 robos con violencia, 1 robo con intimidación en grado de tentativa, lesiones y amenazas, estas últimas por la intimidación armada a los tenderos. Sumaban esas décadas tras las rejas. Además, se le condenó a indemnizar con sumas que oscilan entre 50.000 y 300.000 euros a los familiares de cada una de las víctimas fallecidas, así como a compensar al repartidor agredido y al funcionario herido. También se recogió en la sentencia una orden de alejamiento permanente de las familias afectadas, para el hipotético caso de que algún día John recuperara la libertad. El fallo judicial describió con dureza la forma de actuar de Musurescu. Señaló que en el primer asesinato hubo un ensañamiento atroz, infligiendo un sufrimiento innecesario a la víctima, en referencia a las más de 200 puñaladas. En el segundo crimen, también apreció una gran brutalidad al atacar a una persona anciana indefensa, y enfatizó que en los 3 casos, el acusado actuó con intención de matar y que las víctimas en ningún momento pudieron defenderse, pues los ataques fueron súbitos, sorpresivos e inesperados. Esta descripción subrayaba la cobardía y la crueldad inherente en los actos de John, así como la indefensión absoluta en la que quedaron Héctor, Concepción y David frente a él. Cuando escuchó la sentencia, John Musurescu permaneció impasible. No mostró emoción ninguna, ni sorpresa, ni ira, ni arrepentimiento. Renunció a decir últimas palabras antes de ser conducido de vuelta a prisión para comenzar a cumplir su condena. Su padre, Trajan, presente en la sala, rompió a llorar en silencio. Meses antes, durante el juicio, el señor Musurescu había intentado acercarse a su hijo en un receso, solo para recibir un escupitajo de John como respuesta. Aún así, este padre abatido había declarado sentirse avergonzado y devastado por el daño causado, llegando a pedir perdón a las familias de las víctimas en nombre de la suya. También expresó su deseo de que su hijo recibiera tratamiento psiquiátrico en lugar de prisión común, convencido de que algo falla en su cabeza. Pero tras la sentencia parecía claro que John Musurescu pasaría gran parte, si no el resto de su vida en la cárcel, aislado de la sociedad a la que tanto daño hizo. El caso de John Musurescu sacudió a la opinión pública por la aleatoriedad y ferocidad de los crímenes. 3 vidas inocentes fueron arrebatadas en un lapso de 1 hora sin una explicación satisfactoria. Héctor Núñez, un joven que abrió las puertas de su casa a quien creía un amigo. Concepción Díaz, una anciana que simplemente regresaba a su hogar. Y David Caminada, un profesional respetado que salía de su jornada de trabajo, perdieron la vida a manos de un extraño en quien no advirtieron peligro hasta que fue demasiado tarde. La justicia finalmente alcanzó a John Musurescu, garantizando que durante décadas no volverá a caminar libre por nuestras calles. Sin embargo, quedan interrogantes difíciles de responder. ¿Pudo más la maldad inherente que cualquier atisbo de cordura en aquel joven? ¿Existió algún detonante específico o fue un cúmulo de frustraciones internas lo que explotó aquel día? Tal vez nunca lo sepamos con certeza. Lo que sí nos deja este caso es la certeza de que, por mucho que pase el tiempo, la memoria de las víctimas y la lección de estos hechos prevalecerán. Porque al final el tiempo borra huellas, pero no la verdad.